El siguiente programa es apto para toda la familia. No contiene escenas de sexo ni violencia. Sindicalismo. Arte. Cultura. Actualidad. Tecnología. Pedagogía. Educación. Las expresiones de vida con que se construye Colombia tienen un punto semanal de encuentro. Muy buenos días, amables televidentes. Sean ustedes bienvenidos a Encuentro, la telerevista cultural y educativa de la Federación Colombiana de Educadores. La invitación para que nos acompañe la próxima media hora en ese recorrido por las noticias más importantes que en el escenario pedagógico, educativo, político y por supuesto sindical se han desarrollado en el transcurso de la semana. Mi nombre es Omaira Morales y aquí inicia Encuentro. Iniciamos hoy compartiendo con ustedes, nuestros televidentes, una serie de informes especiales que vamos a desarrollar en el transcurso de los programas. Vamos a presentar uno por mes. Iniciamos tal vez con uno de los temas más importantes para los educadores del territorio nacional y es el régimen exceptuado que en materia de salud hoy rige para ellos. Una lucha histórica que ha alcanzado la Federación Colombiana de Educadores, por supuesto, gracias al apoyo de las movilizaciones y las protestas de los educadores en todo el territorio nacional. Una respuesta contundente al gobierno nacional, manifestándole un no rotundo a la inclusión de los educadores en la fatídica Ley 100. Lo dice y tiene la razón. Primero, salud y educación. Un viejo sueño del magisterio colombiano desde la década del 70, del 80, finalmente se convirtió en realidad en la Ley 91 de 1989, cuando se creó el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales y junto a este fondo se creó el régimen especial de salud, se mantuvo el régimen especial de pensiones, el régimen especial de cesantías. Y entonces, digamos que este ha sido un trabajo histórico, un trabajo sindical, un trabajo político, el que finalmente logramos construir este régimen especial en salud de los maestros de Colombia. En Colombia existen 7 gremios con regímenes exceptuados según el artículo 279 de la Ley 100 de 1993, el de las Fuerzas Militares, la Policía Nacional, el de los funcionarios regidos por el decreto 1214 de 1990, los miembros no remunerados de las corporaciones públicas, los servidores públicos de las empresas colombianas de petróleos o sus pensionados, los empleados que a la entrada en vigencia de la Ley 100 estaban en concordato preventivo o protegidos por convenciones colectivas y el régimen exceptuado de los maestros. Solo este último grupo ha sido perseguido y acosado por los gobiernos de turno para acabar con él, tal vez en represalia por las luchas adelantadas por los docentes en pro de una educación de calidad y de una vida digna para el pueblo colombiano. Hemos tenido varias dificultades, por ejemplo, la expedición de la Ley 100 del año 93, esa fatídica ley que ha golpeado la salud de los colombianos porque la mercantilizaron y la convirtieron en mercancía para beneficio de algunos mercaderes. Hoy está muy cuestionado el sistema general de salud de Ley 100, pero logramos en la Ley 100 excepcionarnos de ella, tanto en el tema de las pensiones como en el tema de los riesgos profesionales y en el tema de la salud. Por lo tanto, nuestro régimen especial prestacional es integral. La Ley 100, la política neoliberal y la desidia de los gobiernos han hecho esfuerzos por invisibilizar la salud de los maestros, como lo hacen con la del resto de colombianos. Hoy, sumidos en un proceso mercantil en donde quien tiene paga y accede a un servicio de calidad media. Los docentes, desde finales de los 90, reciben medicamentos sin restricción, no pagan cuotas moderadoras, no tienen preexistencias, cuentan con sedes exclusivas y con prestadores que entendieron las particularidades de esta profesión. Es muy importante que haya de los 5 representantes al Consejo Directivo del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, 2 de FECODE. Claro, van 3 de gobierno, pero FECODE tiene un gran pilar que es su gente en las regiones, es la movilización que ha sido respaldada para defender la salud como un derecho fundamental y constitucional. Es porque conjuntamente con el Ejecutivo
Nosotros como representantes del Consejo Directivo somos voceros de todos los compañeros maestros del país, que son 900, más o menos 30.000 afiliados, fíjese bien, y con el Ejecutivo conjuntamente para decirle en el Consejo Directivo a los tres de gobierno, aquí estamos para defender. Todos los colombianos deberíamos tener un muy buen régimen de salud. Es decir, que ojalá fuera mejor el régimen de salud de todos los colombianos al que tenemos. Lamentablemente, la acción ha sido muy dura contra los trabajadores, se han destruido sindicatos, el gobierno ha impuesto medidas y nosotros a través de la lucha hemos logrado, y yo creo que ese es el principal elemento histórico, es que los maestros nos hemos resistido a las reformas de la salud que le aplicaron al resto de los colombianos. Y entonces nosotros nos merecemos este régimen porque lo hemos peleado, lo hemos luchado, pero en segundo lugar también por las condiciones de nuestra profesión docente. Esta es una profesión muy desgastante en lo físico, en lo intelectual, incluso en la situación psicosocial, tiene grandes efectos la profesión de los maestros y necesitamos entonces que el Estado nos garantice una adecuada prestación del servicio médico asistencial. FECODE ha tenido que justificar una y otra vez su régimen exceptuado, defenderlo con marchas y movilizaciones cada vez que se terminan los contratos y se deben elaborar nuevos términos de referencia. La de este año fue una pelea dura porque en medio del robo de la salud por parte de las EPS y la crisis del sistema, Santos y sus ministros de Hacienda, Educación y Protección Social hicieron todo lo posible por meter al magisterio a la sala de cuidados intensivos donde agoniza la Ley 100 por corrupción, lavado de activos y desviación de recursos. Finalmente, la presión del magisterio los hizo desistir. Una regulación del Estado absolutamente deficiente, donde estos grandes poderes económicos han tenido la oportunidad a través de distintos mecanismos de incidir en una regulación que les favoreciera, en contra, por supuesto, de muchas veces de los derechos de los ciudadanos, y finalmente pues una serie de abusos muy grandes de ciertas EPS, de ciertas empresas, especialmente algunas de carácter cooperativo, que empezaron a especular con los recursos de la salud. Aunque aún se investigan y se cierran EPS, los argumentos del gobierno en contra del régimen de los maestros se caracterizaron por ser arrolladores. La tecnocracia económica de Hacienda fundamentalmente tenía interés en reducir los gastos, en amarrar esto al sector privado dentro de esa política neoliberal general. Y siguieron en ella insistiendo, pero en un momento absolutamente inoportuno, es decir, presionar semejante cambio en un momento de las crisis de las EPS, pero no, ya efectivamente lo habían hecho a través de una circular de la Superintendencia de Salud que impedía a los contratistas, prestadores de servicios de salud subcontratar, y entonces serían necesarias algún otro tipo de organización que contratara a todos los prestadores de salud. Pero ya la superintendencia, pues, frente a la razonabilidad de la posición del magisterio, y que por supuesto el magisterio no iba a aceptar semejante propuesta, ya anuló los efectos de la circular en mención para los regímenes. El doctor Martínez se refiere al concepto favorable de la Superintendencia de Salud, que con artimañas y estudios manipulados sentenció que los maestros podían y necesitaban estar en una EPS, con lo cual desconoció las bondades del régimen exceptuado y la salud integral. FECODE rebatió este concepto y mantuvo el régimen que hasta hoy ha cubierto a casi 1 millón de personas entre maestros y beneficiarios. A pesar de las bondades del régimen, el hacinamiento, la falta de elementos, los bajos salarios y las exigencias sociales para que hagan bien su trabajo en difíciles condiciones han repercutido en la agudización de los problemas de salud de los maestros colombianos. Hoy, las enfermedades comienzan con problemas psicológicos que luego se materializan en patologías más serias. Vejez no es sinónimo de enfermedad, pero en el caso del magisterio, el paso de los años y el peso de las responsabilidades conforman una complicación de males que requiere atención de calidad. Son problemas de tipo cardiovascular, tenemos mucho paciente de programas crónicos, de hipertensión, de diabetes, de mucho infarto, de mucho problema, pacientes que hay que revascularizar. Hay pacientes de trasplantes renales porque su hipertensión crónica desde hace rato ha llevado a que tengan problemas renales. Tenemos mucho beneficiario padres de docentes que también llegan con muchas patologías ya
muy delicadas debido a la edad. Indudablemente, la mejor prevención consiste en proporcionarle una alta calidad de vida a la sociedad y a sus maestros, pero en Colombia ese escenario es aún distante y en el día a día de los educadores están presentes situaciones tan graves como el conflicto armado, amenazas, problemas de convivencia, violencia intrafamiliar y tantas otras que llevan a la escuela y afectan el corazón y el alma de los profesores. El gobierno es consciente de esta realidad, pero aún así no se mueve de los 63.000 pesos que le entrega a la fiduprevisora para atender al magisterio y a sus beneficiarios. Los prestadores afirman que un incremento no solo es necesario, sino que está soportado en estudios. Hay estudios realmente muy serios, desde todo el punto de vista financiero, desde el punto de vista de dar los servicios con calidad, desde el punto de vista de todo lo que el maestro tiene dentro del régimen, que apuntan a que definitivamente tiene que haber un aumento. En muchas zonas del país hay inconformidades con el trabajo de las IPS que atienden al magisterio. En otras, los educadores admiten mejorías debido a las veedurías médicas del gremio, a la presión sindical y a las jornadas de movilización y protesta. Teníamos una IPS supremamente mala que era por salud. Creo que las quitaron, pero desde que estamos con UTN el servicio ha mejorado bastante. Las citas las dan pronto, muy buenos médicos. Los servicios especiales, como el caso mío, muy bien atendida. A mí me atienden en el 86,15 en el Lago, caso especial. Y la medicina es inmediata. La atención que he tenido hasta este momento ha sido excelente, excelente. No solo con el doctor Cervantes aquí en neurología, sino en otros servicios que me han prestado. Ha sido muy bueno. En medio de este panorama, garantizar el régimen especial de salud de los educadores es un asunto tan delicado como realizar una cirugía de alto riesgo, porque si se enferman más y demandan más servicios, se requieren citas, tratamientos, cirugías y medicamentos de manera oportuna. Los prestadores dicen que en la prórroga que se hizo hasta abril de 2012 mantendrán los mismos beneficios. La prórroga se presta el servicio con los mismos estándares que nos obligan los términos de referencia desde el comienzo del contrato. O sea, las citas médicas generales y odontológicas generales a 24 horas, las citas de las especialidades básicas, gineco, pediatría, cirugía general, medicina interna 3 días, y las otras especialidades a 5 días hábiles y las subespecialidades a 7. El 25 de octubre hubo una reunión para definir los términos de referencia que regularán los nuevos contratos. La pelea ya no es por evitar que pasen al gremio a la Ley 100, esa ya la ganó el magisterio. Ahora es por recursos, porque aunque a los educadores les descuentan para financiar los servicios médicos, el gobierno destina el dinero al pago de pensiones. Ayer hubo otra extensa jornada de trabajo con presencia de los 5 delegados del Consejo Directivo, y este fue el reporte al cierre de esta edición. Tenemos que decirle al magisterio colombiano que no hemos llegado a un acuerdo entre FECODE y el gobierno en lo fundamental, lo que tiene que ver con los nuevos términos de referencia. Por eso el próximo lunes se va a reunir nuevamente el comité para hacer análisis de algunos aspectos, como tiene que ver con las auditorías médicas, como tiene que ver con los recursos económicos que van a regular el nuevo contrato de salud, como tiene que ver con el plan de beneficios, como tiene que ver con las zonas, etc. Han sido largas las batallas de los maestros por la vida, el derecho a la salud, a estar sanos para formar a las nuevas generaciones. Lastimosamente, los gobiernos no han comprendido lo que ello significa para un país que requiere avanzar y han puesto a prueba la capacidad de lucha del gremio más importante de la nación, el de los maestros. Bueno, listos para la fiesta democrática. ¿Candidatos? Listo. ¿Inscribió su cédula? Listo. ¿Tiene la silla plegable para la fila? Listo. A ver, pero si no nos vamos a demorar tanto. Votar ahora es más fácil. Si quieres votar por tu partido, busca la franja y marca con una X el logo correspondiente. Si quieres votar por un candidato, busca la franja del partido al que pertenece y marca con una X su número. Loco, dejé la cédula. ¿Será que me aceptan el carnet del club? Ya está aquí la cuarta versión del concurso Notas de Maestro. FECODE, a través del programa Encuentro y la cooperativa editorial Magisterio, invita a los educadores del país a producir notas sindicales, educativas, pedagógicas o de denuncia de una duración mínima de 1 minuto 30 y máxima de 3 minutos, y enviarlas en formato DVD, mini DV o Betacam a la carrera 13A número 3454 en Bogotá hasta el próximo 9 de diciembre.
Llega el primer concurso de fotografía FECODE Canapro. Invitamos a los fotógrafos aficionados del país a sacar su cámara y capturar esos momentos cuando la educación es protagonista. Desde hoy hasta el 9 de diciembre de 2011 pueden enviarnos de 1 a 5 fotos en formato digital al correo prensafecode@gmail.com o en formato impreso a la carrera 13A, número 3454 en Bogotá. Primer puesto, tiquete de ida y vuelta a Cuba. Segundo puesto, un computador. Tercer puesto, tiquete de ida y vuelta a San Andrés. Participa de la fotografía. Y los estudiantes de las universidades públicas y privadas de todo el país salieron a marchar nuevamente a decirle a la ministra de Educación que no van a negociar, que no van a volver a las clases sin antes el gobierno nacional no retira el proyecto de reforma a la educación superior que en este momento está cursando en el Congreso de la República. Después de abrazar a sus instituciones, los estudiantes universitarios tomaron sus morrales, sus disfraces, pancartas, lápices y demás elementos simbólicos y salieron a caminar hasta la Plaza de Bolívar para repetirle una vez más a la ministra de Educación sus inconformidades y condiciones. Que se siente a hablar con nosotros, que dialogue, porque lo que necesitamos acá son soluciones racionales, no lo que el gobierno ha planteado, porque va a llevar a la educación como a la quiebra y a la bancarrota total. Entonces queremos soluciones para una educación de calidad. En la movilización también le dijeron a María Fernanda Campo que se equivoca cuando asevera que el 98% de los estudiantes quiere regresar a las aulas. Que eso no es cierto, acá lo estamos demostrando con estas marchas, estamos la mayoría acá protestando en las calles, pacíficamente como ustedes lo ven, acá no hay nada de disturbios como lo quieren maquillar, una persona, 2 personas infiltradas de pronto en estas marchas no quieren por qué generalizar a todo. Le estamos diciendo a la ministra que estamos universidades públicas y universidades privadas luchando por nuestra educación. Porque como universidad privada, estamos en una universidad privada porque el Estado no ha asumido su responsabilidad con nosotros. Eso es básicamente, que no sé, que nos gustaría saber a los estudiantes de dónde salen esos datos de que el 98% del estudiantado está en contra del paro, si se han levantado universidades que nunca en la vida, en mi caso Salle, está saliendo a manifestar. Con eso le estamos demostrando a la sociedad que el estudiantado quiere una marcha pacífica, quiere un cambio pacífico y espera que la sociedad se dé cuenta y no le crea tanto a los medios de comunicación comunes que solo muestran las imágenes de las marchas en donde está el infiltrado rayando las paredes, porque es que con eso no se hace país. Los estudiantes de secundaria respaldaron esta jornada de protesta y convocaron a sus compañeros a fortalecer la lucha universitaria, porque una juventud sin educación es igual a una sociedad sin futuro. Yo invito a los estudiantes de secundaria a que nos movilicemos en contra de la reforma a la Ley 30. La educación no es un favor, es un derecho. Los profesores que recorrieron la avenida Séptima hablaron de los puntos que no menciona la reforma y son fundamentales para mejorar la calidad. El gobierno siempre habla de calidad en la educación, pero el gobierno nunca habla de los sueldos, no habla de los salarios, no habla de qué brindarle a los docentes para que realmente los docentes tengan mejores salarios, para que los docentes estén mejores preparados, para que los docentes tengan mejores herramientas que le puedan brindar a los estudiantes y de esa forma pues obtener una mejor calidad en la educación. Eso vale. El gobierno respondió negativamente a la exigencia estudiantil de retirar la reforma del Congreso, lo que quiere decir que el movimiento continuará su dinámica de crecimiento y búsqueda de apoyo popular hasta derrotar la visión gubernamental. Y a la Federación Colombiana de Educadores han llegado un sinnúmero de quejas y reclamos, reparos específicos sobre el diseño y la calificación de la evaluación de desempeño a los educadores. En Encuentro hicimos la tarea y aquí les explicamos en qué consiste. A FECODE todos los días llegan correos y maestros con quejas sobre la evaluación de competencias que les realiza el sistema para definir ascensos o incrementos salariales, la cual debe ser superada en un 80% para no ver frustrados los sueños. Los educadores del 1278 afirman que hay preguntas mal elaboradas, que no proporcionan todos los datos o son confusas en su redacción y presentación. No entienden por qué si son 100 interrogantes para 100 puntos, los resultados se expresan decimales y consideran que alguien les debe responder y revisar sus pruebas y recalificarlas. El equipo periodístico de Encuentro se dio a la tarea de buscar el responsable de esa labor.
pero en el CIT de la Universidad Nacional, donde elaboran la prueba, los funcionarios William Huartos y María Teresa Velázquez no quisieron responder entrevistas porque, según ellos, el contrato con el Ministerio de Educación no los autoriza para divulgar información sobre la prueba. La Comisión Nacional del Servicio Civil tampoco dio declaraciones al respecto para no inhabilitarse cuando conozca las quejas en segunda instancia. Encuentro investigará directamente en el Ministerio de Educación hasta establecer con certeza si es el método RASH el que se usa para calificar los exámenes, pues de ser así, la estadística estaría al servicio de los recortes presupuestales. Pero ¿cómo funciona el método de RASH? Hay quienes manifiestan que este se utiliza de manera adecuada, que se ajusta perfectamente a las necesidades de presupuesto del gobierno nacional cuando de hablar de ascensos y procesos de evaluación de educadores se trata. En pocas palabras, ¿qué es el método de RASH? Usted puede tener un cuestionario sin control de tiempo. Entonces, la idea es que la persona responda a las preguntas, todas las preguntas correctamente, bueno, se esperaría que correctamente, sin control de tiempo. O usted pone un control de tiempo y entonces depende del número de respuestas que la persona pueda hacer durante el periodo de tiempo que se coloca. Entonces, lo que se busca es mirar, digamos, hay una estadísticos, una distribución aleatoria a las personas que yo selecciono para responder el test. ¿Es este un instrumento selectivo, meritocrático y discriminatorio? Este es un método que tiene pues sobre los cuales muchos otros autores han venido trabajando, han venido como perfeccionando, que son algunos parámetros que usted puede entrar a considerar y eventualmente incorporarlos en la medición. Me explico. Digamos, no es lo mismo una persona que viene de provincia a una persona que viene de la capital. Entonces, yo soy un estudiante que viene de un municipio, de un colegio, de un municipio pues, de muy poco desarrollo, comparado con un estudiante de Bogotá o de Medellín, pues obviamente hay unas diferencias importantes en sus capacidades, digamos. O una persona que viene de un colegio de muy buena calidad a uno que viene de un colegio de menor calidad, pues obviamente esos factores van a afectar el desempeño en el test. ¿Por qué si se manejan enteros se usan decimales para pasar a los aspirantes? Es un proceso meritocrático más, y bueno, todo proceso meritocrático es excluyente necesariamente, ¿no? Claro, hay una frontera que puede ser, pues que es lo mismo. Hay un método mucho más sencillo cuando yo califico exámenes. Yo puedo poner a una persona 2.9 y esa persona pierde la materia con 2.9, así esté a una décima del 3. Pero si la persona me saca 2.98, pues es posible que yo le haga la aproximación estadística y le ponga el 3. Entonces aquí más o menos depende de los criterios con los cuales, digamos, establezcan esas aproximaciones. El método de RASH, como cualquier otro instrumento de selección, se ajusta de acuerdo a los requerimientos del solicitante. Se selecciona a los mejores, bien por intereses específicos, por énfasis o necesidades, o simplemente, como lo dijo el decano de la Universidad Nacional, por responder a un precario presupuesto estatal en materia educativa. Y como ya es tradicional, el profesor Zeny Niño Avendaño, presidente de la Federación Colombiana de Educadores, nos editorializa nuestro espacio. Buenos días. El pasado miércoles 26 de octubre, Colombia fue testigo de la más grande movilización estudiantil en contra de la reforma a la educación superior que quiere imponer el gobierno al país. 28 universidades públicas se encuentran en paro indefinido que, unidas al apoyo y movilización de las universidades privadas, se constituye en una realidad inocultable del repudio estudiantil a las medidas neoliberales que se pretenden aplicar a la universidad, como por ejemplo la creación de una nueva figura denominada universidad mixta, que no es otra cosa que el inicio de la privatización de la universidad pública. FECODE respalda incondicionalmente al movimiento estudiantil universitario, toda vez que el objetivo final de su lucha es el mismo de la Federación Colombiana de Educadores y los 330.000 maestros: hacer realidad el derecho fundamental a la educación gratuita, de calidad, prestada y administrada directamente por el Estado desde el preescolar hasta la universidad. Por eso el magisterio colombiano se movilizará junto con los estudiantes el próximo 10 de noviembre
fecha en que la comunidad educativa se tomará todas las capitales del departamento y de manera particular a Bogotá, para exigir del gobierno el retiro inmediato del proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, que presentó el gobierno, como todo el mundo conoce, ante el Congreso de la República, pero además exigirle el congelamiento y el desmonte del proceso de privatización que viene haciéndole a la educación pública desde el preescolar, primaria, secundaria y media. En segundo lugar, llamamos a los educadores a asumir el ejemplo dado en el transcurso de la semana por el magisterio de Flandes, de Cúcuta, del Socorro y de otros municipios, quienes rechazaron de manera radical la pretensión del gobierno de evaluar a los educadores en el marco de la aplicación de las pruebas saber. Aprovechamos esta circunstancia para reiterarle públicamente al Gobierno Nacional, a la Ministra de Educación, nuestra disposición a dialogar y concertar las políticas educativas. En tercer lugar, el magisterio debe permanecer en estado de alerta frente a lo que ocurrirá la próxima semana en el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales sobre el régimen especial de salud de los educadores y la licitación de los servicios médico-asistenciales. Volvemos a exigirle al gobierno del presidente Juan Manuel Santos se pague a más tardar los días 21 de cada mes la mesada de los maestros pensionados. Si los gobiernos anteriores fueron capaces de cumplir con esta obligación oportunamente, no aceptamos el incumplimiento del actual gobierno. Mañana, 30 de octubre, se definirá el destino político de los municipios y departamentos. Llamamos a los educadores y a las educadoras a participar activamente en este proceso electoral, respaldando a los candidatos del magisterio que luchan en favor de los educadores y la educación pública y que mantienen una clara actitud de oposición sin ambigüedades contra estos gobiernos neoliberales. Un feliz fin de semana. Y llegó la hora de preguntarle a nuestro compañero Freddy Pinilla qué temas va a desarrollar a continuación de encuentro en la radio revista de la Federación Colombiana de Educadores. Omaira, muy buenos días, un feliz día para todos nuestros televidentes que nos siguen en Encuentro, pues estamos en Radio Revista Encuentro, en 5 minutos aproximadamente tenemos toda la información del magisterio colombiano, temas de importancia, vamos a hacer un recorrido por las elecciones, jornada electoral, otro punto interesante es el pago de las pensiones y los términos de referencia, estaremos haciendo un recorrido por las diferentes filiales de FECODE. Omaira, siga usted en el Canal 1. Y recuerde el lunes 11 de la noche por el Canal 1 Contrastes, porque la realidad tiene diferentes miradas. Vamos a analizar un estudio de la Sociedad Nacional de Urología sobre el incremento en los casos de enfermedades de transmisión sexual en el territorio nacional. Siempre hay alguien que piensa diferente. Contrastes. Porque la realidad tiene diferentes miradas. Contraste todos los lunes a las 11 de la noche, Canal 1. Y no olviden nuestra cita habitual el próximo sábado de 7 a 7:30 de la mañana por el Canal 1. En Encuentro, el programa institucional de la Federación Colombiana de Educadores. También puede seguir el debate educativo en la radio revista que se transmite en Colmundo Radio o en la página www.fecode.edu.co. O también puede ver y escuchar los programas de esta institución a través del canal de YouTube. Los dejamos con las voces cívicas, el proyecto de la Federación Colombiana de Educadores y la AFT, que esta vez exalta la labor que viene desarrollando una mujer, una líder muy importante en Medellín, Cecilia Barrera, en una lucha constante por la inclusión de la tercera edad. Que tengan un feliz resto de día y mañana recuerden a votar, no importa por quién, pero a ejercer el derecho al libre voto y a participar en el proceso democrático. Principios de solidaridad, de tolerancia, principios de respeto, principio en especial de inclusión, porque es que a veces no incluimos dentro de nuestro proceso a los adultos mayores que están por fuera de los niveles académicos, que no han terminado su básica primaria, que no saben leer y escribir, y eso es calidad de vida. Uno mínimamente saber leer, escribir, decir cuánto es 2 más 2, eso es calidad de vida, y eso es lo que me llena y me satisface.